Creo que en el marco de la temática de este mes, Jesucristo, Rey y único Dios. Jesucristo, Rey de Reyes, el que reina por los siglos de los siglos. El Adonai, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz y el todopoderoso. ¿Ven? Y quiero que me acompañen en sus Biblias en el capítulo 12 de Hebreos, la carta a los Hebreos, y en los versículos 26 al 29. Dice la palabra del Señor: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres a través de ella. Te pedimos, oh Dios, que tú seas en esta mañana ministrando nuestras vidas, tú seas restaurando, levantando, fortaleciendo, oh Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. La palabra en el libro de Hebreos nos ofrece primeramente una comparación entre lo que son los reinos de esta tierra, las cosas que existen en este mundo, y lo que es el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo, el reino que Él nos ha ofrecido. Y el autor a los Hebreos utiliza esta comparación. Comienza diciendo: una vez más, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La Nueva Versión Internacional dice: sirvámosle a Dios y adorémosle como a Él le agrada. Los reinos de este mundo se han rebelado contra Dios. El sistema de este mundo cada vez más es evidente que se ha rebelado contra Dios. Y hoy vemos guerra, hoy vemos la consecuencia de la maldad del hombre y del daño que se le ha hecho a la naturaleza, con terremotos y cantidad de desastres naturales, y lamentablemente vemos que este mundo está colapsado. Este mundo cada día está más herido, si se puede decir. Y en la carta a los Hebreos, el apóstol, que muchos opinan que esta carta no tiene un autor identificado como tal, pero la mayoría coincide en que la carta es del apóstol Pablo. Hay muchas evidencias de que es el apóstol Pablo quien nos está hablando.
Y yo lo creo así. Por lo tanto, vamos a establecer primeramente ese fundamento, y el apóstol nos viene hablando en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12 comienza diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 2 nos dice: despojándonos del peso y del pecado. Número 3, corramos con paciencia la carrera. Y número 4, y no menospreciamos la disciplina del Señor, la cual nos es provechosa, para que participemos de su santidad. Hay dos cosas que no podemos perder de vista a la hora de atravesar por circunstancias adversas, y una es que nuestra fe es probada, y a veces con disciplina del Señor. Y la otra es que la otra causa de las tribulaciones y circunstancias que atravesamos en la vida viene siendo a causa de las pruebas. Nuestra fe es probada, y es probada como el oro se prueba. Y el apóstol continúa hablando y también hace una exhortación diciéndole a los hebreos a que no menospreciaran la gracia de Dios. Y habla de las consecuencias que vendrían por menospreciar la gracia, y por eso termina diciendo en este texto: porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, nos habla de que se nos ha dado un reino inconmovible para aquellos que le hemos creído y que le hemos aceptado y que hemos permanecido fieles. Pero para aquellos que rechazan la gracia, para aquellos que se vuelven contra Dios, nuestro Dios es fuego consumidor. Y es necesario aclarar esto porque pareciese una contradicción. Y muchos, cuando leen el libro de Apocalipsis, se asustan. Pero los que se deben asustar cuando leen el libro de Apocalipsis son los que no han recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, los que no son hijos de Dios, porque el libro de Apocalipsis dice que felices son aquellos que leen y retienen las profecías de este libro, porque en Apocalipsis narra el hecho inevitable que está pronto a suceder, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también leemos que hay cantidad de situaciones fuertes, pero que no son para nosotros como iglesia. Y tenemos que estar bien claros en eso. El apóstol Pablo identifica las cosas movibles como las cosas creadas y las inconmovibles como un reino. No solamente como un reino, sino como un reino inconmovible. Y acerca de estas cosas movibles, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3, 10 al 12, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo va a pasar, como lo decía nuestra hermana cuando ministraba, el cielo y la tierra pasarán.
El Señor dijo, pero mi palabra nunca pasará. Y el apóstol le viene hablando a los hebreos, haciéndole esta aclaratoria, recordándole esta verdad inescrutable, porque los hebreos estaban atravesando por crisis, estaban siendo perseguidos, estaban atravesando pruebas y dificultades tremendas, de tal manera que muchos judíos convertidos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaban volviendo atrás. Porque tendemos a pensar que cuando las cosas nos van mal o cuando las circunstancias a nuestro alrededor se complican, es porque algo estamos haciendo mal o estamos en el lugar equivocado. Y eso no solamente ocurría en ese tiempo. Hoy en día sigue ocurriendo, ha sido a través de los tiempos una realidad para la iglesia. Muchos vienen y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, se van nuevamente. Y más triste todavía que algunos que no han sido afirmados en el evangelio, que cuando vienen temporadas como esta de celebración y fiesta, prefieren ir a rendirle culto a otro Dios. Y por eso el apóstol Pablo le recuerda a estos judíos y le recuerda a los que estaban allí en la iglesia en Hebreos, a los hebreos, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que se le ha otorgado un reino y un reino inconmovible. ¿Ven? Y para entender lo que es el reino de Dios, necesitamos conocerlo a través de su palabra. ¿Qué dice la palabra? Que es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra y el cielo. Y se refiere al poder, autoridad y dominio de Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Ese en concepto es el reino de Dios, pero ¿qué dice la palabra acerca del reino de Dios? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Sabe qué? Muchos hemos quizás abandonado una religión que teníamos antes y quizás hemos venido a la iglesia evangélica a seguir la religión evangélica. Y es muy importante porque yo creo que todos de primera mano atinamos a eso. Pero es necesario entender que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es cambiar de religión, es vivir en la misma condición. No nos hemos acercado al reino. Porque Dios no está demandando religión. Dios no nos dijo nunca que siguiéramos una religión. La religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Ahora el evangelio es la provisión de Dios para alcanzar al hombre. Religión no nos acerca a Dios. Es la postura que normalmente tenemos los hombres. Eso fue lo que el hombre pensó en su condición caída. Y por eso hay tantas religiones. Porque hay mucha gente intentando alcanzar a Dios y no va a poder hacerlo, sino porque dice la palabra que el puente, el camino entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, salir de una religión para otra religión no es lo que Dios quiere, porque seguimos siendo los mismos religiosos. Pero lo que Dios quiere no es una religión, sino que tengamos una relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Porque Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él no dijo, vengan a mi religión. No vino a eso. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero hay una condición aquí para poder entrar al reino de los cielos: arrepentimiento y conversión. O sea, en otras palabras, habla de transformación. Por eso habla Jesús a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y le dice, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y creo que una de las razones por la que hay gente que abandona la fe y que vuelve atrás a prácticas religiosas es porque no ha entendido ni ha tenido una mentalidad de reino. Yo creo que la medicina, la vacuna y aquello que nos brinda seguridad es no mirar la iglesia como otra religión más, porque no lo es, ni el evangelio como otra religión más, porque tampoco lo es, sino mirar el mensaje del reino de Dios que Jesucristo vino a traernos a nosotros. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Dice la palabra, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder nos lo manifestó nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo ungió Dios con Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazareno. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Dios está contigo, iglesia? Te pregunto. ¿El Espíritu Santo de Dios ha venido sobre tu vida? Amén. Entonces podemos hacer las obras que Él hizo. Porque lo que hizo Jesús en esta tierra, lo hizo como hombre, a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Y muchos de nosotros a veces decimos, eso era Jesús que podía hacer esas cosas. Cuando nos dice, amad aún a vuestros enemigos. No, eso lo dijo Jesús, dicen muchos, ¿verdad? Sí lo he escuchado. Eso lo podía hacer Jesús. Pero nosotros también lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y también nos enseña la palabra acerca del reino de Dios. Jesús hablando y dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Cuando Juan vio y escuchó de las señales que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, que estaba ya preso, envió a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús le envió a decir a Juan, dígale a Juan que los ciegos ven, que los cojos saltan, que los paralíticos andan y que a los pobres es anunciado el reino de Dios. Él demostró poder y autoridad, la autoridad y el poder del reino. ¿Ven? Pero para entender, y quiero ir rápidamente con esto, un poco más lo que es el reino, hay 4 aspectos importantes, elementales y fundamentales en todo reino sobre esta tierra. Que uno de ellos es que hay un rey que gobierna. Número 2, todo reino tiene súbditos o sujetos sobre los cuales el rey gobierna. Número 3, tiene leyes y ordenanzas por las cuales el rey gobierna. Y número 4, un territorio sobre el cual el rey gobierna. Todo reino sobre la tierra tiene estos 4 aspectos.
y son aplicables al reino de Dios. Y cuando los aplicamos al reino de Dios, podemos ver primeramente que un rey tiene un rey que gobierna, y en el reino de los cielos ese rey se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, el único, el Dios todopoderoso, aquel que descendió a los infiernos, pero resucitó y se sentó a la diestra del Dios Padre. La carta a los hebreos comienza afirmando acerca de Jesús, que es Hijo de Dios, heredero de todas las cosas, el creador del universo, el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su ser, el sustentador de todas las cosas, el purificador de nuestros pecados, y es exaltado a la diestra de Dios. Todo eso usted lo va a encontrar en el capítulo 1, en los 3 primeros versículos del libro de Hebreos. Comienza el apóstol abriendo con esa descripción y esa definición del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Número 2, los súbditos en el reino de los cielos, los creyentes o los ciudadanos del reino. La mentalidad que venimos de nuestros antepasados y de donde venimos, nos lleva a mirar el evangelio como nuestra religión o como una religión. Pero Dios quiere que nos miremos como ciudadanos del reino de Dios. Porque es muy diferente. Los judíos convertidos todavía estaban añorando sus prácticas antiguas porque no habían entendido lo que era el reino de Dios. Y algunos se estaban volviendo atrás porque no habían entendido. Entender el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Nos va a dar firmeza, seguridad, nos va a dar identidad. No solamente estoy asistiendo a una iglesia, no solamente estoy en el evangelio a ver cómo van las cosas, sino que Él me salvó, me redimió de mis pecados, me transformó, soy un hijo del rey, soy un ciudadano del reino y aquí permanezco firme esperando hasta que venga la manifestación del Hijo de Dios y el Rey de reyes y el Señor de señores. Nada te va a hacer dudar. Nada te va a hacer retroceder. Número 3, un reino tiene leyes y ordenanzas por las cuales el rey gobierna. Y el reino de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Pero nuestro Señor en el Nuevo Testamento esos 10 mandamientos los resumió de una manera más entendible. Y dijo, amarás al Señor tu Dios de todo, sobre todas las cosas, de toda tu mente, de toda tu alma y de todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Rey Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La naturaleza caída del hombre lo lleva a pensar en sí mismo, a pensar con egoísmo, a pensar solamente en nuestras propias necesidades. Pero la mentalidad del reino es totalmente diferente. La mentalidad del reino es pensar en los demás antes que pensar en nosotros. Es poniendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Es amando a los demás como si fuéramos nosotros. Y la forma también que debemos amar a nuestro prójimo, amar a los demás, es, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que así como yo os he amado, os améis los unos a los otros. ¿Cómo nos ha amado el Señor a nosotros? ¿Cómo nos ha perdonado? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? De esa manera, como el Señor ha sido paciente contigo. De esa manera como el Señor te ha entendido. De esa manera como el Señor te ha brindado su amor, su compasión. Te ha extendido la mano
y te ha dicho no temas, yo te ayudo. De esa manera nosotros debemos amar a nuestros semejantes, porque el amor es el lenguaje del reino. Número 4, el territorio. El reino de Dios no está limitado físicamente. El reino de Jesucristo gobierna sobre todo. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Señor de todo. Y hay veces nosotros, en ver la maldad en el mundo, lo que está imperando, parece que vemos hasta hoy grandes potencias gobernadas por hombres perversos y sanguinarios que pareciera que el mal está ganando la batalla. Pareciera que el maligno va a terminar gobernándolo todo. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que un día aparecerá el Rey de reyes y el Señor de señores. Y todos los elementos ardiendo, dice, serán deshechos. Y Él viene para establecer su reino en esta tierra. Amén. Es por eso que su reino es inconmovible y su reino es eterno. Ahora bien, hay 3 elementos importantes que se deben destacar del significado de este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, Rey de Reyes significa que no hay otro igual. Él es el único, inigualable, y cuando nosotros nos volvemos a Jesucristo significa que no hay nada ni nadie más grande, superior a Él. Amén. En segundo lugar, Rey de Reyes significa que Jesucristo no tiene limitaciones, porque no hay nada ni nadie jamás que se resista al poder de la fuerza del Rey de Reyes. ¿Usted lo cree? Josafat, rey de Israel, nos habla en Segunda de Crónicas que le llega el anuncio, contra ti viene un ejército grande, numeroso, más numeroso que su ejército. Y las proporciones eran, y las expectativas eran para devastación. Y delante de tal circunstancia, Josafat viene delante de Dios. Proclamaron ayuno. Hicieron clamor y oración. Vino Josafat delante de Dios. Y Josafat dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano dar fuerza y poder? No hay quien te resista. Eres tú Dios sobre todas las naciones. Las naciones pareciese que estuviesen fuera de control, pero Dios es Dios sobre todas las naciones. De hecho, dice Apocalipsis, hablando del tiempo, de los tiempos finales, dice que Él puso en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y entregar el poder a la bestia. Los poderosos del mundo se van a poner de acuerdo y van a hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aunque a veces a nosotros nos parece que las circunstancias se salen de su control, aunque parece que no hay esperanza para nosotros, el Dios de esperanza nos dice no solamente que es el Rey de reyes y Señor de señores y que lo tiene todo bajo su control, sino que nos ha dado a nosotros un reino inconmovible, un reino que es eterno, un reino que no tiene fin. Un gran hombre de Dios en una oportunidad llamado Billy Graham le dicen, tenemos todas las encuestas realizadas para que tú seas el próximo presidente de los Estados Unidos. Y queremos que tú lo pienses y nos des una respuesta. Y le dijeron, tú nos dices cuándo volvemos, si quieres ser el presidente de los estados, de la potencia más grande del mundo, nosotros te ponemos allí como presidente. Y Billy Graham le dice, vuelvan, siéntense, ya tengo la respuesta. Díganos, si Dios me ha llamado a un grado tan honroso de ser un embajador del reino de los cielos,
jamás me rebajaré a ser el presidente de los Estados Unidos. Vayan con su propuesta a buscar otro candidato, porque yo sé lo que soy, sé para dónde voy, sé quién me llamó, sé quién es mi rey, sé quién es mi Señor, y estoy predicando un reino eterno, no un reino que va a perecer. El reino de Dios es eterno. Por eso dice, sirvámosle. Por eso es que el mayor honor que podemos tener es servir en el reino de Dios, es servirle al Señor, porque es lo que va a dar sentido a nuestras vidas y lo que nos va a colocar en una posición delante de Dios de estar en su reino. Y mediante de ella, de la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No se trata de hacer las cosas para que los hombres nos vean. No se trata de hacer las cosas por obligación. No se trata de darle a Dios un tiempo de que nos sobra. Se trata de darle lo mejor a Dios. Se trata de ser agradecidos, porque Él no solamente es Rey de reyes y Señor de señores, sino que nos otorgó su perdón, nos redimió del pecado, nos otorgó salvación y vida eterna, nos dio sentido de eternidad y nos llamó a su reino eterno. A su nombre gloria. Por lo tanto, tenemos razones suficientes para vivir confiados. Porque quizás algunos todavía leen textos como este y los quieren obviar. Yo voy a buscar otras promesas. Porque parece que esto nos, cuando leemos, y la voz del que conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Lo que está diciendo es que este reino, estos reinos que están en la tierra, son temporales y van a ser conmovidos. Mi reino permanece para siempre. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pidiera a Dios y enviara servidores y me defienden. Pero como mi reino no es de este mundo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Viviré confiado porque sus promesas siempre se cumplen. Él es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En más de 45 citas bíblicas se afirma que nuestro servicio, fidelidad, lealtad y nuestra fe, nuestra conducta y gratitud de cómo determinamos vivir nuestras vidas en obediencia, servicio y ansiedad, no será en vano. Lo que tú estás haciendo para el Señor no será en vano. Lo que tú haces por los demás no es en vano. La palabra dice que ni aún un vaso de agua quedará sin recompensa. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando ya estaba en sus últimos días, he peleado la buena batalla y la he ganado. O sea, he perseverado, me he mantenido firme en la fe. He peleado la buena batalla y la he ganado. He guardado la fe. Solo me queda esperar la corona que el buen Rey justo ha de darme. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor esperan y anhelan su venida. La venida del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mantente firme, que el Señor ha prometido que estaría contigo todos los días y hasta el fin. Y para terminar, viviré confiado, porque en Él hallaré descanso. Dios quiere que dependamos de Él y que vengamos a Él. Dios quiere que nosotros sepamos que Él está en control, que podamos descansar en el que es Dios Todopoderoso, que es el único Rey verdadero, el único Dios verdadero y eterno. Dios quiere que vengamos a Él y que como nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro escudo, nuestro baluarte y nuestra fortaleza, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y eso no es otra cosa que el descanso que Dios te ofrece para tu vida. Tú y yo necesitamos descansar en Él. Tú y yo necesitamos el descanso. En este mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Descansa, pon tu vida en las manos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Descansa en aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Él dijo, llevad mi yugo, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo es una expresión que hace alusión a un buey. Para entrenar a un buey joven, un buey viejo se ponía a su lado para que al andar al mismo paso ellos pudiesen aprender cómo era que se caminaba. Por eso Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto nos habla de obediencia. Aprended a ser obediente. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Inclina tu rostro. Padre, gracias te doy. Gracias porque hoy una vez más podemos recordar y entender que tú, oh Dios, viniste a establecer tu reino en esta tierra. Que tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrás, oh Dios, en un caballo blanco juntamente con tu iglesia. Y en tu frente, en tu muslo dirá, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy nosotros reconocemos una vez más que tú eres el Señor de nuestras vidas. Hoy una vez más, mi Dios, te pedimos que tú seas, oh Dios, ese Señor, ese Rey, ese único y verdadero Dios que nos sustenta, que no solo nos gobierna, sino que ha prometido sustentarnos, que ha prometido ayudarnos, que ha prometido guardarnos, que ha prometido protección y que ha prometido provisión de tu mano. Hoy te damos gracias porque podemos vivir confiados, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Hoy te reconocemos una vez más como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a tu nombre damos gloria, y a tu nombre damos toda la honra, la alabanza, la magnificencia, porque tú eres el único y verdadero Rey. Apláudale al Señor bien fuerte para la gloria y la honra de su nombre.